que lleva por título Responsabilidad Comunitaria y Seguridad, misma que será impartida por el maestro Arturo Ibarra Aguilera, director de investigación y de Moscopía México, de quien leo a continuación su semblanza curricular. Es licenciado en Ciencia Política por el ITAN, maestría en Seguridad Pública con mención honorífica, cuenta con certificación Conocer, análisis criminológico para la prevención del delito, docente por varios años en maestría y licenciatura, es investigador en diversas escuelas y temáticas relacionadas a la seguridad. Ha sido investigador dentro del proyecto Comunidades Seguras en los pueblos de Mexicali, Baja California, en el tema de inteligencia y agendas de seguridad para el desarrollo comunitario. Recordamos a nuestro conferencista que su intervención tiene una duración de 25 minutos y 5 minutos de preguntas y respuestas. Le recordaremos esto antes de que concluya su participación. Agradecemos que se apegue al tiempo asignado para el buen desarrollo de esta jornada. Damos la bienvenida al maestro. Tiene el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Correcto. Pues muy buenas tardes, aquí Arturo Ibarra presentándonos un agradecimiento. Realmente este tipo de conferencias llenan, completan esta parte necesaria de avance curricular y sobre todo de entendimiento de la realidad que cada día se vuelve más compleja. Estamos enfrentando entornos cada vez realmente desconocidos. Alguna vez algún alumno me preguntaba, ¿qué estamos viviendo, maestro? Yo le decía, bueno, estamos viviendo lo que entendemos, pero aquello que desconocemos tendemos a inventar fantasías. Pero bueno, antes de seguir adelante, pues sí quiero agradecer más que nada a los coordinadores de estos eventos que realmente nos satisfacen, nos llenan. El doctor Luis Enrique Concepción Montiel, doctor Jesús Luis Batis López, muchas gracias, doctor Osiris Ramírez Prado, doctor Pablo Eduardo Neder y doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, y por supuesto a la rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, a la doctora Natalia Fiorentini, que pues estos espacios son fabulosos. No me canso de asombrarme la cantidad de información que puede generar un ser humano y lo asertivo que nos puede volver el realmente ubicar, ¿no? Dónde estamos y a qué le queremos entender, a qué le queremos entrar. Por supuesto que entrando ya el tema, la responsabilidad comunitaria, un tema de participación ciudadana, un tema que nos falta tanto por investigar. Los alumnos preguntan, ¿y por qué no hemos hecho nada realmente en el tema de política pública para adentrarnos a la comunidad? Y la respuesta es, pues es que realmente es como el océano. Pues conocemos muy poco. Realmente cuando hablamos de una comunidad, una colonia, un barrio, pues sabemos que todos vivimos en uno, pero realmente todas las características que lo moldean, que lo definen, son increíblemente grandes y obviamente un lugar como Mexicali, que es Baja California, la capital del estado, aquí en México, en el norte, ciudad de frontera, que tiene 1.300.000 habitantes, pues maneja un promedio de 500 a 600 colonias, de las cuales el 20% pues sí representan un riesgo por el capital social negativo que generan. Y obviamente pues tenemos que entender que responsabilizar a la comunidad de su seguridad no es nada fácil. Por supuesto, aquí tenemos temas demasiado encontrados con el tema de la cultura comunitaria respecto a la legalidad, ¿no? La cultura de la legalidad, que es realmente la base de la seguridad, junto con el tema de soberanía y, por supuesto, ¿no? El tema de gobernabilidad. Porque es muy fácil decir ¿qué tan sano estás? Pues bueno, sí puedo hacerme un análisis y demostrar mi estado de salud, que en muchos lados se pide para poder entrar a ocupar un puesto o ser parte de un activo de un equipo. Pero tal vez también si queremos decir educación, bueno, pues aquí están las matrículas, los exámenes que han sido correspondidos, obviamente los diplomas obtenidos. Pero cuando hablamos de seguridad, ¿qué tan seguro estás? Es muy difícil, ¿no? Ahí tiene un tema de percepción, un tema también de qué está sucediendo en mi comunidad. Obviamente, pues es difícil la estadística que nos comparte la autoridad, no siempre es perfecta. Y si vemos bien, pues el ciudadano vive en un vacío. Realmente no sabe muy bien qué está sucediendo porque no solamente es su comunidad, también hay entornos que abarcan 4 o 5 comunidades. De entrada, para los objetos de estudio, nosotros consideramos una comunidad, una colonia, un barrio con 5.000 personas aproximadamente y 1.000 viviendas, que es bastante grande, de 5 a 6.000, pero entender más allá qué hay dentro de ellas y por qué la gente, el ciudadano, no se vuelve una persona responsable
para no andar pensando que la autoridad me tiene que cuidar, el Estado es el culpable y el causante de todos mis problemas y tiene que ser el causante también de todas mis capacidades, pues obviamente ahí tenemos mucho que entender y pues por supuesto llevamos ya casi 15, 20 años trabajando en este sentido en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada y hemos logrado corresponder que existe una necesidad óptima ¿por qué no decirlo, no? Directa de pedirle al Estado que fabrique política pública junto, obviamente, con todos los investigadores y todo lo demás, para poder realmente promover el sentido que queremos dar. No sé si se puede ver ahorita en la pantalla, si se ve algo de lo que estoy proponiendo, si alguien me pudiera decir. Sí se observa, doctor, claramente. Correcto. Bueno, pues aquí está mi nombre, responsabilidad comunitaria y el enfoque en la seguridad. ¿Qué es lo que vemos? Que el 20% de las colonias, y esto es algo que se replica, pareciera un patrón en todos los 250, 270 municipios principales del país, que el 20% de las colonias que componen a los municipios, pues sí ya presentan un tema de descomposición del tejido social, la parte social y comunitaria, y obviamente hablamos de un sentido de pertenencia, de un abandono institucional, y obviamente la creación y generación de lo peor que es el capital social negativo, el cual se extiende y empieza a abarcar demás zonas que están adentro. En el caso de Mexicali, pues obviamente tenemos 20 colonias que son las que producen el 80% de todo el tema de violencia y delincuencia y por lo mismo los ciudadanos pues se abstienen. Creemos que el tema de violencia y delincuencia es un impacto muy fuerte en el tema de participación ciudadana y por lo mismo evita que generemos un tejido social sano y una calidad de vida que realmente nos diera origen a lo que pudiera ser la responsabilidad. Nada más viendo rápido, pues obviamente cada colonia merece un tema de atención, merece un tema, pues sí, de estudio, por más que haga la autoridad. Y por supuesto, yo en mi caso soy investigador, pero trabajo mucho con el tema empresarial. A mí los empresarios me piden que lleve a cabo una serie de investigación para poder lograr definir modelos, porque pues obviamente los empresarios tienen problemas muy fuertes derivados de que en el tema de la maquila, que es aquí casi el 60% de la ocupación de Mexicali, pues obviamente el empleado que llega a la maquila, el asociado, siempre llega con algún problema en su casa, ya sea violencia familiar, pandillas, pandillerismo, o un tema que realmente le incomoda y por lo mismo, pues su desempeño en el trabajo, pues deja mucho que desear, pero pues tenemos que entenderlo, ¿no? Y obviamente, pues aquí existen, me imagino que igual que en el resto del país, pues también hay entidades mixtas, es decir, instituciones que son ciudadanas y que conllevan una cierta interacción con el gobierno, con el sector público, también con el sector privado, como es el caso del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y en el caso de Mexicali, pues también tenemos el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, que obviamente, pues de alguna manera infieren en el tema de la seguridad en las principales colonias que presentan vulnerabilidad. Y obviamente, pues hay que trabajar mapas de calor, todo el tema que requiere el análisis criminológico y entender qué está pasando. Por supuesto, pues nada más mencionar que se tienen que construir por cada una de las colonias pues mapas de riesgo, matrices que nos dicen cuáles son los principales temas que contiene cada colonia, porque tendemos a veces a generalizar y no es cierto. Cada colonia es un mundo, cada colonia, cada barrio, cada comunidad tiene sus propios problemas y obviamente necesitamos especificarlos. En el caso de las matrices, pues podemos ver que mucho del problema, el bono generacional que ha afectado fuerte, el tema de que no les hemos construido a los jóvenes sus temas de capacidades para darles de calle, en conflicto con la ley, en pandilla, y obviamente el tema de adicciones, que en el caso de la frontera cada vez es más preocupante. Y bueno, pues obviamente tenemos que empezar a entender un tema de enfoque de política pública, pero ya que entramos a una palabra mayor, la política pública es delicada y es compleja porque de entrada se tiene que politizar. Y para poder politizar un plan de trabajo, un tema de gobierno, un tema de ciudadanía, pues tenemos que tener indicadores, tenemos que tener muy clara la situación y a dónde queremos llegar. Y por lo mismo, pues también obviamente hay que hacerlo público. Y hacerlo público es darle participación a todos los sectores y que los sectores, pues sí, de alguna manera activamente nos den su opinión, nos den sus comentarios. Y la política pública por lo general se retrasa, por lo general, pues muchas veces el sector público no la quiere apoyar porque le tiene costos significativos, sobre todo en un tema electoral y partidista, pero sin embargo, pues sí vemos que la comunidad tristemente se ve impactada por el fenómeno partidista
y obviamente el fenómeno partidista infiere y destruye de alguna manera toda la construcción identitaria que se busca lograr en el tema de participación ciudadana. Tenemos ahí un gran riesgo, pero ni modo. Las comunidades tienen votos, los cuales son realmente muy valiosos para todo el tema electoral y partidista, y por supuesto, pues muchas colonias se vuelven rehenes, ¿no?, de los liderazgos partidarios que no permiten trabajar a los liderazgos comunitarios originales. Pero bueno, todo esto lo tenemos que entender en un tema evaluativo y en un tema, pues obviamente, de investigación, y sobre todo entender la clasificación y gestión de riesgos. Todo esto que estamos platicando es el camino largo pero necesario para llegar a construir un tema de responsabilidad ciudadana que nos lleve a un tema de seguridad. Y obviamente, pues los modelos que se generan por colonias se tienen que retroalimentar, tener los indicadores muy claros para poder realmente definir los cursos de acción. Los indicadores nos van diciendo la evolución de los temas y, por supuesto, al último, compartir los casos de éxito, publicitarlos. Insisto, el tema de las colonias requiere mucha más atención por parte de los tres sectores, tanto el público privado como el académico y, por supuesto, pues también el sector que nos habla de las empresas sociales, las empresas que buscan realmente sin interés de lucro poder fomentar un tema de participación ciudadana y pues darle estabilidad, porque créanmelo, mucho del problema de México está en sus barrios, en sus comunidades, en sus colonias, y realmente no lo hemos intentado atajar como debiera. Yo recuerdo cuando era chico existía por ahí un proyecto, una política pública muy antigua, que era la famosa jefe de manzana. Y esto hasta hablado de los años 70, donde se daban responsabilidades y de alguna manera pues se hacía institucional un tema de realmente participar para poder generar pues protección tanto ciudadana, pero también de un tema de acompañamiento, un tema de identidad que era realmente importante. Y también teníamos en esos tiempos, estoy hablando de hace 50 años, pues un tema de una policía comunitaria, una policía de proximidad que permitía al tejido social modificarse, trabajar, y era algo muy bueno. Yo recuerdo que se le pagaba a la policía auxiliar, se le daba por parte de cada hogar un dinero y te daban un recibo y el policía hasta entraba a comer contigo y veía las recámaras y veía los espacios y de ahí definía el nivel de riesgo que cada una de las viviendas significaba para la comunidad, y él era en este caso un gestor de riesgo. Realmente funcionaba el policía comunitario y obviamente se fue terminando eso y pues volvimos a caer en temas de violencia y delincuencia. Por supuesto que con todo esto, nada más de esa manera general, pues se generan una serie de actividades después de todo esto que platiqué, un tema de planificación, investigación, de desarrollo de modelos comunitarios, en donde pues vemos cantidad de actividades como la inspección, bitácoras con la policía, reuniones mensuales con la comunidad y evaluación, etcétera. Hay mucho que hacer, pero obviamente pues todo esto conlleva una serie de necesidades por parte del sector público, del sector privado, del sector social, de la academia, que no hemos construido. Yo creo que esto va a ser obviamente un paso necesario y aquí podremos formular qué sigue, qué es lo que podemos hacer. Pues las primeras investigaciones, ya entrando en forma, nos están hablando muy fuertemente de cómo generar un modelo de cambio a través de un tema curricular. Sí, que quede muy claro que cada persona tiene una necesidad de desarrollar competencias, cada miembro de la comunidad a nivel individual, y luego vamos a ver, porque estamos hablando de tres entornos. El primer entorno es el entorno del hogar, el entorno de proximidad básico, donde pues puede haber hogar, pero siempre puede ser una persona o varias. El hogar es hogar, el mismo tema para una persona o para una familia. Y es un entorno que pues es el más próximo que tenemos y de alguna manera para muchos lo definen como lo más importante en sus vidas, ¿no? Pero luego tenemos un segundo entorno de interacción que ya es el comunitario, que ya es los vecinos, algunos negocios que están dentro de la colonia y que de alguna manera interactuamos con ellos. También los espacios públicos próximos, los parques, de alguna manera, ciertos restaurantes donde hay convivencia, pues se vuelven parte de ese segundo entorno comunitario. Y definiríamos el tercer entorno como el entorno institucional, que ya tiene que ver con las instituciones, el trabajo, la compañía donde trabajas, el estudio, el lugar donde estudias, y también uno que otro tema social en donde tal vez vas al centro de desarrollo comunitario a aprender algunas capacidades. Pero bueno, estos tres entornos son los que vemos, el primero y el segundo, por completo destruidos en las colonias que tienen vulnerabilidad. Vuelvo a repetir, el entorno del hogar muy destruido, incapaz de realmente generar soluciones, donde hay un tema de violencia familiar creciente cada vez más, sobre todo en ciudades de la frontera, por supuesto, pero también ciudades grandes, ¿no?, donde vemos que ha crecido en los últimos 10 años fuertemente el tema de violencia familiar. Y en el entorno comunitario, pues el desgaste típico del tejido social, que pues ya no tenemos ahorita ninguna relación con los vecinos.
Anteriormente se planteaba la necesidad de que el vecino fuera una persona próxima con quien pudieras acudir y tener una cierta relación que permitiera construir pues factores de protección. Ya no los tenemos, se ha venido desgajando ese tema y obviamente la desconfianza generada entre otras causas por la inseguridad pues nos ha aislado por completo y entonces tanto el entorno familiar como el entorno comunitario destruidos y el único entorno que sí aparentemente ha resistido y en donde la gente se considera segura es en el trabajo, en la escuela y en donde de alguna manera pues la gente puede desarrollar sus actividades, que es el entorno institucional. Este tercer entorno pues nos lleva a tratar de partir de ahí el modelo y tratar de hablar de cómo podemos lograr a través de una serie de actividades en la colonia, donde hablamos de un emprendimiento económico, un tema cultural, un tema deportivo, un tema de prevención y un tema de desarrollo de proyectos, serían nuestros 5 principales puntos, pues lograr factores de protección y de cambio, factores de participación y factores de integración. Más adelante veremos todo esto, ahorita nada más es una semblanza rápida y un pequeño resumen de que hasta dónde nos va a llevar el tema, ¿no? La estrategia propuesta y que se ha encontrado a través del estudio en muchas colonias aquí en Baja California nos habla de un tema de fortalecer competencias y desarrollo en el tema de productividad para los individuos, la construcción de centrales de inteligencia. No sabemos nada de cada comunidad y necesitamos conocer cada vez más la percepción de ellos, tanto de sí mismos, de su comunidad, de sus familiares y de sus vecinos, de los negocios. Y obviamente pues todo esto no tenemos nada, lo tenemos que avanzar. El tercer punto, institucionalizar. Si hay una institución, hay un reglamento, hay una serie de normas, hay una ruta, hay una serie de objetivos y podemos realmente saber hacia dónde se mueve la comunidad. La institucionalización principalmente viene dada por el tema del comité vecinal, el cual tiene que pues estar notariado ante un notario, tener escrituración y obviamente participar dentro de todo el tema del sector público. Aquí en el caso de Baja California, de Mexicali, pues está la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente de Bienestar Social Municipal. También tenemos, obviamente, la Policía, Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, pero también tenemos otras áreas, ¿no?, que de alguna manera intentan participar en el tema de violencia femenina, en el tema de feminicidios, el DIF, en fin. Y realmente la institucionalizar cada comité vecinal, cada colonia, permite una interacción de ambos lados, donde se puede trabajar mejor que si no tenemos esta herramienta institucional. Y por último, pues hablar de una construcción de una comunidad activa, en donde podemos hablar de una interacción entre los vecinos y la autoridad sobre todo, y todo el tema social. Hay muchas empresas sociales que de alguna manera pues ofrecen una capacidad para poder lograr este tipo de participación. Aquí desarrollamos un modelito que para entenderlo en un tema pues más fácil de comprensión le llamamos modelo de soluciones 4I. Es un tema de integración, un tema de inteligencia, un tema de interacción entre los vecinos y por último un tema de institucionalización. Esos 4 pasos en el modelo pues nos hablan de que si los cumplimos, tenemos una capacidad en la comunidad, las 5,000 personas, 1,000 hogares o más, de que realmente puedan ellos empezar a generarse un tema propio de responsabilidad, que sería lo que buscamos más adelante. Integración, inteligencia, interacción e institucionalización. Si cada colonia tuviera avances en estos 4 puntos que veremos a continuación cómo desarrollarlos, pues pudiéramos entender más de ella y obviamente poderle dar lo necesario. Yo alguna vez preguntaba que cuando llega un presidente municipal, pues nos enseña su plan de los 100 días o su plan de desarrollo de gobierno, de trabajo. Le quedan 3 minutos, maestro. Correcto. Por favor. Y pues obviamente al presidente municipal pues no le queda claro que cada comunidad requiere su atención y obviamente trabaja en general, la seguridad no es fácil. Y bueno, nada más ya para cerrar, tenemos el tema de las centrales de inteligencia en la comunidad, que nos hablan de encuestas, que nos hablan de un tema de cómo captar la información. Creo que esto es lo más valioso que nos arroja el modelo y de alguna manera, pues obviamente la rendición de cuentas de cada comunidad, por los jóvenes principalmente, que no es difícil lograrlo, las bitácoras ciudadanas, la observación y muy importante, una plataforma, una app en cada celular. Hemos visto que las comunidades, el 90-95% de sus integrantes tienen celulares y obviamente por ahí podemos trabajar cosas muy interesantes, llenar encuestas, tener integración y poder lograr integración para los eventos, informar de todo lo que se desarrolla y realmente poder cumplir con todo aquello necesario. Ya para cerrar, pues hablaríamos de que el tema de la responsabilidad comunitaria
nos habla de un desarrollo de competencias por cada individuo de la comunidad, enseñarle a trabajar. Ahí tenemos talleres de corte de pelo, de uñas, de soldadura, en fin, mucho que se ha hecho y que se puede lograr integrar porque la gente, cuando tiene algo que ofrecer, se integra. 2, la construcción de habilidades para la convivencia, que se viene más que nada dado por eventos, por un tema de talleres de integración, en donde podemos trabajar con todos los vecinos y se logra esta parte. 3, organizar el entorno, los espacios públicos, rescatarlos, los parques, obviamente un tema de guarderías, un tema también de atención a la tercera edad, y todo esto apoyado por las centrales de inteligencia comunitaria, como hemos dicho, un tema de tecnología, pero un tema de información constante que nos permiten evaluar y estar siempre aterrizando los proyectos en favor de la responsabilidad comunitaria. Después de esto podemos hablar de lo que sigue, que sería la seguridad, cuáles serían los factores de protección y los factores en contra de la población, pero antes que nada, si no logramos despertar este tema de responsabilidad en la comunidad, es imposible que las comunidades puedan realmente tener una ruta crítica y sobre todo una manera de aumentar su calidad de vida, la cual se ha visto muy deteriorada últimamente. No sé si con esto queda más o menos claro, obviamente nos fuimos un poco rápido, pero bueno, esa era la idea. Agradecemos la valiosa participación al maestro Arturo Ibarra de esta excelente ponencia que presenta el día de hoy. A continuación damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas en el chat aquí vía Zoom o pueden también, si lo consideran, abrir su micrófono para preguntar de manera directa. Digo, en lo que llegue alguna pregunta, me gustaría agregar que el tema de la responsabilidad siempre conlleva un tema de acompañamiento de las instituciones, que yo creo que ahí es donde entra la política pública que tanta falta nos hace y en donde tenemos que realmente responsabilizar algunas áreas, tanto de gobierno como de la iniciativa privada, de llegar a construirla. Y por qué no hablar tal vez también en la academia, que no tenemos realmente, por así hablar, una licenciatura en desarrollo comunitario, ¿no? Muchas veces también exigimos, no sabemos cómo decirle a la población un tema de competencias en ser el líder de una comunidad, ahí lo estamos abandonando. Nos falta mucho en ese sentido donde la academia pudiera realmente ayudar en el tema de la construcción y desarrollo de la comunidad. Muchas gracias. Gracias al maestro Ibarra por esta precisión. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar los que están aquí? Adelante, por favor. Gracias. A mí me gustaría primero felicitar al doctor Arturo Ibarra por esta extraordinaria exposición, de verdad, y no es un cumplido en un seminario, es verdaderamente asombroso lo que nos está dando y se está yendo a la parte puntual de la situación. Sin embargo, yo también viví esa figura del jefe de manzana, por ejemplo, el policía comunitario, pero hoy en día me parece que eso, de no corregirse el tejido social, es imposible. Imagínate tu policía comiendo en tu casa, ¿no? Ya no es posible, pero sí creo, y sí creo que la figura del policía comunitario tendría que modificarse, actualizarse, y me parece también que aquí viene un elemento que usted de manera interesante tocó, pero yo tendría que abonar más. La recuperación de los espacios públicos. Claro. ¿No? Ese presupuesto para la recuperación efectiva de los espacios públicos y entregarlos a las comunidades, ¿no? El caso Rudolf Giuliani, cuando recupera espacios públicos, se bajan de los puentes y todo ello, los iluminas, les das luz, les pones color, y de esa manera cambias la percepción de la propia ciudadanía al hacerlos responsables del espacio comunitario, ¿no? Entonces, doctor, pues extraordinario propuesta, y díganos cómo colaborar para poder hacer esta licenciatura o especialidad sobre desarrollo comunitario. Claro, si me permiten, yo creo que aquí hay un tema que, así como los partidos a veces son enemigos de la comunidad, también los podemos volver amigos, ¿no? Yo creo que siempre hay que buscarle la manera. Decía mi abuelita, si le encuentras, la haces, si no le encuentras, te pierdes. Y creo que los partidos políticos pudieran realmente en un momento indicar que en sus plataformas, y obviamente para ser candidato a representación popular, simple y sencillamente no puede ser si no fuiste líder de tu colonia.
Si no fuiste un líder comunitario, no tienes nada que hacer en la política, porque ahí es donde nace la política, atendiendo a tus vecinos. Eso se hace en Estados Unidos y en otros países, México no. Sería bueno hablar con los partidos políticos y decirle, no puedes proponer a ningún candidato si este antes no fue líder en su colonia. Esto nos va a llevar a que todos participemos. ¿Quieres tener un puesto en la política? Pues demuestra que tienes las capacidades. Y obviamente, instrúyete. También viene todo el tema de ser conocer. Ahí tenemos un tema de competencias para la comunidad. Y también creo que podemos construir con la academia, vuelvo a repetir, una licenciatura y una maestría en desarrollo comunitario que nos dé, por fin, una capacidad de construir política pública y que realmente funcione. Porque ahorita la política pública viene de afuera y obviamente la comunidad no siempre la asimila. La tenemos que construir tanto interna como externamente. Muchas gracias, doctor Osiris. Agradezco sus comentarios y estamos puestos para seguir adelante. Lo importante es la comunidad después de la familia. Sin duda alguna, al contrario, muchas gracias. Perdón que abuse de la voz, pero una propuesta que se dio en la primera sesión, en la primera jornada, del día lunes fue que los trabajos que vamos, después de aquí viene publicar, doctores. Hay que integrar nuevamente una obra para que publiquemos, pero nos lanzaban el reto uno de los ponentes, no solamente publicar ya en un libro, en una compilación, sino generar propuestas efectivas y vamos a ir al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo, a los poderes ejecutivos para decirle, mira, el 8º seminario opina esto y sobre esto podemos ayudar y podemos trabajar. Ahora sí, hacer efectiva la letra y llevarla a la acción, ¿no? Y ahí vamos a estar convocando, doctor. Excelente, doctor Osiris, realmente agradezco su participación y el apoyo con todo, pues ahora sí que con todo lo que yo pueda aportar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Agradecemos la valiosa participación del maestro Ibarra. A continuación vamos a dar paso a la siguiente conferencia de esta